una charla magistral. El tema proferencia y perspectiva de la provincia constitucional del Callao. Quizás sean unos términos un poco raros para nosotros, pero después de la explicación que nos va a dar Osvaldo, vamos a quedar mejor entendidos en este asunto. Entonces, queda con nosotros nuestro amigo Osvaldo León. Adelante. Estimados amigos, todavía buenos días. Hemos sido convocados para asumir un rol importante y a partir de este momento quiero hacerles llegar un saludo afectuoso, significativo, fraterno a cada uno de los compañeros. Pero este saludo no es simple, no es sencillo, no es común. Es un saludo histórico. Histórico por los años de trayectoria que tenemos. Y es un saludo del conocimiento, porque nacemos de eso, de ser domaínos. Y este saludo es íntegramente relacionado con esa afinidad de criterios que tenemos y que la convocatoria de hoy nos permite unirnos cada vez más. Y justamente, respecto de esa unidad, traté de hacer un extracto del conocimiento del Callao. Hace unos momentos conversábamos con algunos colegas y hablábamos de la gratitud y de la ingratitud de ese salar. Por eso yo quiero referirme a un tema que tiene relación con la proferencia y la prospectiva de la provincia constitucional de Callao. Antes de continuar, quiero rogarles un minuto de silencio por cada uno de aquellos compañeros que se adelantaron en nuestro recorrido por aquí. Les ruego que memoria de cada uno de ellos. Gracias, estimados amigos. Y para comenzar el tema debidamente formal, quiero comenzar por tratar de definir ese concepto de proferencia y prospectiva. Y es que la proferencia es justamente esa relación de acciones, de actividades, de actos que suceden en la historia, pero que sirven para hacer una perspectiva, en el caso nuestro, de nuestra provincia constitucional. Tenemos historia, tenemos proferencia y tenemos también una incertidumbre. Para comenzar por la proferencia tendríamos que definir algunos temas icónicos en nuestro caso. Conversábamos con bastante profundidad. Yo me he dedicado a hacer un trabajo de investigación científica respecto de la competitividad de la provincia constitucional del Callao. Y en honor a esto le digo a un colega que es docente también en la Universidad del Callao, y yo estoy haciendo un doctorado en la universidad, y justamente he agarrado este tema como materia de investigación para hacer la tesis para el doctorado. Y es que, ¿en qué se sostiene este trabajo de investigación científica? En saber por qué es que nos encontramos en una situación crítica, defectuosa y lamentable en el Callao, con todas las riquezas que tiene el pueblo. Y si nos referimos a la historia, para hacer este relato
de procedencia, tendríamos que comenzar a comentar que nosotros somos parte de la historia inca en el Perú. Y es que poco de repente conocemos el Palacio Inca de Oquendo, y lo decíamos hace unos momentos. Y recomiendo que comencemos a reunirnos cada fin de mes y visitar nuestros lugares emblemáticos. El Palacio Inca de Oquendo hoy es un atractivo de lo que fue cultura en el Callao. Y pocos hemos asistido a ver qué es y dónde está nuestro origen, porque somos incas, por naturaleza, por origen, por etnia, por raza. Y esa procedencia elemental, básica de un pueblo, no es como otros que viven de gente residente solamente, nosotros tenemos raíz. Y esa es una de las razones por las que podemos hacer una prospectiva importante. Y en el transcurrir de la historia, después de estos acontecimientos pre-incas e incas, fuimos nosotros, todos sabemos la historia de una intervención de la cultura española. Y en ese transcurso, por los años 1747, se comienza la construcción del Real Felipe. Aproximadamente 20 años para referir el Real Felipe. ¿Y cuál es la referencia iconográfica del Real Felipe? Sencillamente que los españoles lo construyeron para repeler a piratas y filibusteros que venían a robarse lo que ellos ya habían robado de los incas. Y esa es una realidad que no la podemos dejar al costado. Y que en España también se celebra el 2 de mayo, pero como un triunfo de España sobre el Perú. Sin embargo, es evidente que ellos tuvieron que retirarse. Entonces, ¿dónde está el triunfo español? Ellos tienen una plaza, la Plaza del Callao en Madrid. Y tienen un cine, el Cine Callao. Y celebran la victoria contra el Perú. Y eso es cierto. Corea están residiendo por allá. Y es que el Real Felipe es un ícono de anticorrupción, porque nosotros también erradicamos a los españoles tomando como punto de referencia el Real Felipe. En consecuencia, ese es emblemáticamente esa fortaleza, con sus 5 torreones. Estoy desarrollando un modelo económico al que le estoy denominando el modelo Real Felipe. Y que no sea solo una infraestructura física, sino una imagen cognitiva de ese conocimiento que todos tenemos desde que éramos escolares. Y ese es nuestro segundo ícono. Para abreviar, ¿qué más es representativo en el Callao de hoy? Si no es esa institución educativa que nos cobijó, si no es la gran unidad escolar 2 de mayo del Callao. En consecuencia, el Palacio Inca de Oquendo, en la historia, la fortaleza del Real Felipe y la gran unidad escolar 2 de mayo del Callao implican una iconografía de esa historia. Y eso tenemos que grabarlo en lo nuestro y difundir. Yo estoy promoviendo, como consecuencia de los trabajos de responsabilidad social en la universidad, que las profesores visiten esos lugares. Que el Palacio Inca de Oquendo, el Real Felipe, las instalaciones de la Marina de Guerra del Perú para ver la isla San Lorenzo, son temas que yo estoy mencionando. Porque si no es el 80, el 85% de la población estudiantil no es española. Entonces, ellos tampoco tienen por qué conocer todo lo bueno, pero hay que discutirlo. No solamente el problema social,
es evidente y notorio en el Callao. Es esa historia de la que estamos hablando. Y en función de eso, podemos hacer una perspectiva. Porque tenemos el origen de ser anticorrupción. En consecuencia, cuando hablamos de prospectiva, tenemos que identificar con suma claridad, por ejemplo, que el Perú, en un análisis competitivo de competitividad internacional, de 64 países, estamos ubicados en el lugar número 55. Y Chile está en el número 42. Fíjense esta distancia. Y tiene más riqueza natural. ¿Qué nos falta? La riqueza del conocimiento. Eso es evidente, es notorio. En consecuencia, esa competitividad también se nota en las regiones del país. Y observe, si nosotros hacemos un análisis competitivo que lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la base de las inversiones en el país, nosotros estamos ubicados en el lugar número 3. Primero está Lima, segundo Moquegua, tercero el Callao. Estimados amigos, es importante ser terceros de la pobreza que tiene el número 55 internacionalmente. Somos terceros de la pobreza, de la inacción, de la incompetencia, porque se trata de competitividad. Y la competitividad tiene 5 componentes que son básicos, por eso es que le estoy denominando el modelo Real Felipe a un modelo económico que estamos hablando, que es el bienestar de la persona humana, de la empresa, de la infraestructura, de la gobernanza y de la economía. Y cada uno de los torreones implica uno de esos componentes en competitividad. Que aplicando un modelo matemático podemos definir un indicador que nos diga en qué momento estamos. Y en mi exposición voy a hacer ese tema del modelo. Pero ese es en términos generales. Específicamente, ¿cuál es la demanda social en el país? Respecto de la persona, tenemos un problema crítico en educación. Casi el 17% del total de ninis en el Perú están acá en el Callao. Ninis, ni estudian ni trabajan. Si no estudian ni trabajan, estadísticamente hablando, ¿cuál es el futuro de esos jóvenes? El estudio. Si a eso le sumamos el problema crítico de salud, ¿cuántos niños a las 9 de la mañana se están quedando dormidos de acuerdo a la versión del mismo docente? Porque vivieron con un vaso de agua, porque no tomaron desayuno, porque vivieron con esto. Y eso afecta. Porque esa necesidad de nutrientes hace que no asimilen el conocimiento. En consecuencia, salud y educación son problemas fundamentales en el Callao. Las empresas en nuestro medio, segundo pilar, atraviesan por un problema crítico, con inestabilidad económica, pero también con una incompetencia en términos de actualización tecnológica. No todas las empresas asumen un cambio tecnológico que lo dinamiza. Y eso hace que las empresas necesiten un impulso. En cuanto a la infraestructura, ese es el tema más crítico. Somos el primer puerto del Perú y de Latinoamérica. Valparaíso nos acerca a nuestra realidad, ni menos en Ecuador. Estratégicamente somos el puerto más significativo de Latinoamérica. Sin embargo, el almirante Paredes hace más de 20 años
tuve la oportunidad de conocerlo en el Congreso de la República, preparó un proyecto para hacer el megapuerto de Callao. Un megapuerto que implicaba que la isla San Lorenzo se utilizaría como terminal y que construirían túneles y que saldrían por debajo de los camiones, debajo del mar, hacia el cono norte y el sur, y generaban una infraestructura total de cambios tecnológicos en el Callao. Y Paredes decía que él ya tenía financiado con 12.000 millones de dólares del Banco Mundial para ese proyecto. Sin embargo, tocamos todas las puertas. Y a ningún político le interesa un proyecto que esté financiado, porque no hay, pues. No hay. Estimados amigos, hoy, hace más de 20 años se perdió la oportunidad de ser el megapuerto del Callao. Sin embargo, los chinos estratégicamente están construyendo Chancay, pero con una visión macro. ¿Por qué? La idea es unir a China con Brasil, y el Perú está ahí en ese trayecto. ¿Cuál es la intención entonces? Convertir el puerto del Callao en un medio para poder ingresar y sacar productos de Brasil. De paso, algo de Perú. Y estamos dejando pasar la historia de ser el primer puerto del Perú. En consecuencia, ¿quién va a ser el primer puerto si no es? ¿Quién va a ser el primer puerto si no es Discúlpenme por favor esta tecnología que ya no se puede controlar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el Callao? Económicamente, seguirá recibiendo el mismo canon. A pesar de que no se distribuye igualitariamente. El canon no lo vemos. Y allí radica el trabajo de investigación. ¿Qué se hace con la inversión pública en inversiones? Pero que el presupuesto general de la República tiene 10 componentes, no por todos. Discúlpenme. El presupuesto general de la República tiene 2 componentes: gasto corriente, gasto de inversión y endeudamiento. Y los gastos de inversión son el 30% de todo el presupuesto. ¿Y dónde se va eso? ¿Qué es la inversión pública? Es una disposición de dinero que permite generar un efecto multiplicador en la economía. Pero ¿qué ocurre cuando solo hacemos remodelaciones de colegios, de postas médicas, arreglos de parques y jardines, sembramos árboles en la avenida La Marina? ¿Cuál es el efecto multiplicador en la economía? Y ahí se van nuestros recursos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que los recursos se orientan a eso, a esas actividades que no significan la inversión de materia, la investigación? Pero, si ya hemos hablado de los 5 problemas, ¿por qué no actuar en función a 5 propuestas? En el tema relacionado con la educación, por ejemplo, la Universidad del Callao tiene un modelo educativo constructivista colectivista. ¿Qué significa? El constructivismo de Piaget, ¿qué señala? El constructivismo es que el docente apoya al discente a solucionar problemas. Ya no es en la época nuestra que el palo, la letra con sangre entra, ¿no? ¿Se acuerdan del migrante en la barca? ¿No? Representativo de la enseñanza inductiva, imperativa. El profesor era el dueño del conocimiento. Hoy con el constructivismo ya no. El docente propone, el discente debe recurrir a su capacidad para poder solucionarlo. Pero a la vez se incorpora un tema complementario,
¿Qué es la tecnología y por qué no el conectivismo? El modelo educativo de la Universidad de Callao es constructivista conectivista. Es decir, la tecnología al lado del conocimiento. Y la educación básica, ¿en qué etapa está? Todavía conductista. Hemos superado la etapa del conectivismo. Hay capacidad de acceso a la red en el colegio. Todas las aulas tienen equipos de cómputo. Entonces, la propuesta que hemos diseñado ya con el equipo anteriormente y lo propusimos a la Dirección Regional de Educación, a la Dirección Secretariado, es incorporar un modelo conectivista. Pero que cambie la estructura, porque hoy, por ejemplo, la representación distrital de las UGELes, cada una se pelea. ¿Por qué? Porque en Ventanilla se ha detectado que hay una cantidad importante de profesores que ya nos identificaron que tienen títulos de asamblea. Entonces, ahí hay un favor político por hacer ingresar a los profesores, a los docentes, por el apoyo electoral, y ahí le dan su puesto. Hubo una bulla hace como 6 meses, un año, por ese tema. ¿Se ha solucionado? A nivel país, ¿qué ocurrirá en pueblos alejados si hoy estamos en el Callao? ¿Qué ocurre en otros lugares? En consecuencia, desde el punto de vista de la persona, de la educación, a pesar de que la Ley General de Educación contempla que debe haber una participación municipal y regional en la formulación de los planes curriculares, eso no se nota. Colegas, ¿por qué el gobierno central, el Ministerio de Educación, y tengo un hermano trabajando en la Dirección de Educación, distribuye libros a todo el país y los embarca físicamente, porque acá los imprimen? ¿Por qué no les enviamos vía redes, ¿no?, todo el plan curricular para que en cada región, ¿no?, impriman sus libros? Porque hay uno que gana la licitación de todo el país. 102 millones. Entonces, ¿por qué no le dan la opción de escoger libros, de mandar a imprimir libros al Callao? ¿Y por qué el gobierno regional no requiere esa autonomía? O porque alguien toma las decisiones a ese nivel. En consecuencia, estimados hermanos, este tema de la educación es crítico. ¿Y por qué no utilizar en aspecto de salud la producción del Instituto Tecnológico Pesquero? Tuve la oportunidad de estar con el almirante Yalpier, cuando era congresista, en una oportunidad en esa institución, y ellos producen un aguadito enlatado. ¿Sí? Y los envían a provincia eventualmente, cuando lo requieren, cuando hay desastres. Y yo analizaba y pensaba, ¿y por qué no se hace un convenio institucional, gobierno regional, Instituto Tecnológico Pesquero, para que se irradie ese aguadito y su variedad de forma de presentación en todos los alumnos, a nivel de refectorios? Porque hoy las ollas comunes no es la solución del problema. El problema social tiene otra forma. Y en eso hay que ser pensantes, estimados, para encontrar soluciones educativas de esa manera. Primer aspecto. Segundo aspecto, las empresas. Y voy a ser breve, rápido, porque el tiempo no da. ¿Qué ocurre con las empresas? ¿Por qué no encuentran el impulso y el desarrollo de los emprendedores, de los microempresarios? Sencillamente porque la banca, el sistema bancario, es excluyente. Ellos califican la capacidad de recuperación del crédito. Y esa capacidad de recuperación del crédito implica que si tú no tienes garantía real, no te puedo prestar.
Pero para eso, en el año 1879, antes de la guerra con Chile, el Callao ya tenía la Caja Municipal del Callao y el Banco del Callao, antes de la guerra con Chile. En consecuencia, ¿por qué no hacer de esa proferencia una perspectiva? Estamos haciendo un documento para enviarle, con García hemos estado revisando un documento para enviarle a las casas, para crear la Caja Municipal. Claro, la ley de banco señala que para crear una caja hay que tener 7.500.000 soles de capital inicial. Perfecto. Pero hay otras alternativas. Una pyme que puede reunir empresarios para promover también su crédito. Eso requiere un capital de 680.000 soles. Es la diferencia. No sé por qué la SBS tiene esas diferencias de inicio de capital. Pero el emprendedor, ¿qué necesita? Necesita impulso económico. Por eso es que recurre al gota a gota. ¿Ah? ¿Y qué es el gota a gota? Es copar, que es el mercado que no tiene el apoyo del sistema bancario. Y que nosotros debemos procurar decirle al gobernador y a los alcaldes, hay que crear una caja municipal o una pyme, o las dos. ¿Ustedes saben cuánto manejan los agentes de aduana en cartas de crédito? Más de 60.000 millones de soles anuales. ¿Y esos 60.000 millones a dónde van? Al banco de crédito, al Interbank, a la sociedad bancaria. ¿Y por qué los agentes no forman una reunión que hace su banquito, su empine, para emitir cartas de crédito? Porque aquí están las exportaciones. ¿Se no fue? ¿Por qué está mal el puerto del Callao? Porque hay SUNAT y SUNAT. Originalmente eran dos instituciones. Una para recaudación tributaria y el otro para administración aduanera. ¿Pero qué ocurrió? Pepe Río, pues. La SUNAT vio que habían buenas perspectivas y se jaló a la SUNAT por cuestiones de fonética. Y hoy ya son una sola institución. Pero ¿qué hace un ente de recaudación tributaria manejando las aduanas, que es una actividad comercial? Es incongruente. En consecuencia, alguien tiene que pedir la separación de esas dos funciones. ¿Y quién es ese alguien? Autoridades. ¿Y por qué no reaccionan las autoridades? No les conviene pelearse con el mundo al costado, porque si no, no me dejan hacer lo que yo quiero. Eso tiene otro nombre, por supuesto. Esas son las empresas. ¿Qué pasa con la infraestructura? Decíamos del puerto de Chancay. Estaba conversando con el almirante Carlos Lima y hemos desarrollado primero los términos de referencia para un proyecto de macro desarrollo portuario. Resulta que en el año 2018 se dio una ley para poder realizar las actividades de cabotaje en el Perú. ¿Qué significan las actividades de cabotaje? El traslado de pasajeros por el mar, como lo hay en otros países. Sin embargo, hoy la carretera panamericana se bloquea cuando se les antoja a quienes protestan, bloquean Ica, bloquean Chancay, Trujillo, y se acabó la comunicación. Comienza la subida de precios porque no hay productos frescos en el río. Y eso es fácil de solucionar. Conversaba hace algunos años con el almirante Paredes y le decía, ¿cuánto nos cuesta comprar un ferry? Un ferry. Debe ser 2 millones de dólares. Y si necesitamos 10, no es más fácil implementar el transporte de cabotaje en el litoral peruano. Tuve la oportunidad hace 2 años de estar en Madrid y me enteré allí, con unos amigos en UDIMA, la Universidad de Distancia de Madrid,
que Perú había mandado a hacer un ferry para el Amazonas, para el río, fluvial. Costaba 2.400.000 euros. Ya debe estar terminado. Sin embargo, esos 2.400.000 era para 200 pasajeros. Sin embargo, nuestro vecino, ¿cómo se llamaba el constructor que está al lado? Mayolo. Quería saber si estaban en sintonía. Mayolo le construyó, creo que es a Puerto Rico, un ferry para 800 pasajeros. En 7,5 millones de dólares. Compare 7 millones de dólares para 800 y 2.400.000 para 200. ¿Por qué no se construyeron acá y lo mandaron a hacer en España? Pero definitivamente por ahí va el tema. Y construir el sistema de transporte marítimo de pasajeros y de carga implica tener ferries para pasajeros, ferries para líquidos, ferries para vehículos, pero se nutre el transporte desde el Callao a todo el país. Y son 10 regiones que integran este litoral, desde Tumbes hasta acá. Son 10. Se generaría un efecto multiplicador de la economía. Y hoy estuviéramos en situaciones tan competitivas entre el transporte de pasajeros como puertos de aduanas. Claro, las mercaderías que van y vienen no van a ser superadas, pero cuanto menos tenemos una alternativa de ser un centro de cabotaje. Haciendo mi trabajo de investigación me encontré que en la Universidad de Ingeniería, donde hice una maestría en proyectos de inversión, en la Facultad de Ingeniería habían desarrollado un proyecto para instalar un terminal de pasajeros en el Callao. Lo habían hecho justo sobre la parte que está en Gamarra, que es para donde ya lo han poblado, antes estaba libre, pero allí está previsto ese embarque, que significaría que desde ahí partirían todas las embarcaciones, los ferries, y ya tengo el proyecto completo, a manera de una tesis, pero es un proyecto completo. Y con el almirante Lima estamos hablando sobre ese tema. Ha abierto una opción de comunicaciones con una colega que tiene en España y estamos realizando reuniones los viernes para ver de qué manera se implementa este tipo de proyectos para la inversión extranjera. Y es tema que debe realizarlo el gobierno regional, promover la inversión pública. Entonces, ese es otro tema importante, el sistema de transporte marítimo por cabotaje en el litoral peruano. Pero más allá de la infraestructura, ¿qué implica la otra gobernanza? Hace 3 semanas me invitaron de la Universidad Autónoma de México para hablar de una charla sobre inversión. Yo tengo un amigo que es el director de investigación científica en esa universidad, y a través de él hicimos una reunión y se sintieron sorprendidos porque las diferencias en los dos países es que nosotros tenemos un gobierno democrático y descentralizado y ellos tienen uno federal. O sea, el nuestro es centralista y el de ellos cada federación toma sus decisiones propias. Y no tienen el problema de la inversión pública porque ellos recaudan y aplican. Nosotros no. Nosotros recauda y vamos a ver cuánto se distribuye. Ese es un problema de gobernanza. Entonces propusimos hacer un curso a nivel de Latinoamérica con él respecto de la gestión municipal. Él es un consultor de las Naciones Unidas que ha estado trabajando 3 años en África en forma de actualizar o modernizar las municipalidades en África. Muy bien estar en contacto con personas que tengan ese conocimiento para poder aplicarlo. Y eso es gobernanza
cuando hablamos de la economía, también de propuestas, Mauricio Bernero, que se llama mi amigo, creó hace como 15 años un modelo de control de gestión que le llamó desde lo local. Y desde lo local es el uso de todos los indicadores municipales que por colorimetría establecen cuál es el problema crítico que hay en la ejecución del presupuesto. Entonces hay un seguimiento preciso de la gestión municipal. Acá nadie sabe cuánto ha recibido de presupuesto la municipalidad de Bellavista y cuánto ha ejecutado y en qué. Si nosotros incorporamos el modelo de la Felipe sobre la base de estos indicadores de competitividad, vamos a poder tener la opción de saber exactamente dónde están nuestros recursos, en qué se ha gastado el presupuesto. Y por eso es que tiene que haber, ya si esto es la demanda social, y estas pueden ser nuestras propuestas, he formulado un documento que no hemos tenido la oportunidad, porque anoche recién lo terminé, de una impresora, que es una Epson láser, que cuando se malogra ya no puede uno intervenir a componerla porque queda para el techo. Nos falta solo imprimir eso, me hubiese gustado que hoy día lo firme, o que lo lea por lo menos, pero de todas maneras lo voy a publicar, ¿no?, en el Face del patronato, para que todos lo puedan leer. Y hagan las observaciones que consideren convenientes, hacemos las correcciones y modificaciones y las enviamos al gobernador y a todos los alcaldes. Pero tiene que haber un grupo, una élite del conocimiento. Yo solía decirle un poco a Rochalá la resistencia cognitiva del Callao. La resistencia cognitiva del Callao está acá en el 2 de mayo y somos todos nosotros. Cuando le llegue un documento a los alcaldes o al gobernador, lo van a pensar 10 veces para saber por qué su director de proyectos no le ha planteado esa solución. Porque no están haciendo las cosas. Es evidente que toda la realidad social sigue igual, a pesar de las riquezas que le decía que tenemos. He tratado de hacer una síntesis apretada de estos aspectos, pero que llaman mi atención y que me he dedicado a hacer un trabajo profundo de estos temas. Estoy detrás de cada información. Y metodológicamente desarrollando una investigación científica que me permita definir y establecer. Vamos a hacer un trabajo de investigación cuantitativo, pero aplicativo, porque debe ser la propuesta de proyectos concretos y plantearle soluciones a la región. Si ustedes tuvieran ideas de cómo plantear o incorporar, porque hablamos, por ejemplo, de construir en la punta, acá nomás acostadito, donde era acostado de la isla de Gilligan, en toda esa zona que se está perdiendo, construir un acuario, pero de primerísimo nivel, donde se pueda ingresar con lanchas a visitar toda la crianza de peces, pero no solamente por turismo o demostración, sino de investigación científica. La Universidad del Callao tiene una facultad de pesquería que pueden realizar su trabajo de investigación con este acuario que le estuve proponiendo al gobernador anterior y lo tomó en cuenta. Recuerda que íbamos, García, a reuniones, pero escucharon nuestras propuestas, tomaron acciones, pero nunca más nos volvieron a llamar, ¿no? Sin embargo, hoy queremos hacerlo documentariamente, con una evidencia que permita decir que se estamos expresando. Si ustedes tuvieran que aumentar ideas sobre esta prospectiva, vamos a ver. Si quieren intervenir con todo gusto, para tomar un diálogo que nos permita dejar
claras estas ideas y yo a la disposición de ustedes. Entiendo, al margen de este tema, que nosotros integramos el patronato. Y quiero comentar lo que le decía a García. Tenemos que renovar, porque no puede ser que permanentemente estemos en la construcción de una institución, de una forma de representación, si no tenemos una rotación en la construcción. Yo con todo gusto, uno de ustedes se proponga. Y en el patronato hablamos con García para actualizar. Con todo gusto. Gracias por escucharme. 2 de mayo, histórico lema, que nos recuerde el heroico valor de esta sala de nombres emblemas de la guerra del Timur y Comunidad. Gracias, hermano.